Arranquemos con el problema. El problema es, hoy Colombia está expulsando talento. Muchísimos jóvenes, muchísimos empresarios, muchísimas personas están pensando en irse de Colombia. ¿Cómo lo afrontamos? Entonces preguntémonos, ¿a dónde se van? Se van a lugares donde quieran crecer, donde puedan triunfar, donde puedan hacer sus proyectos de vida. ¿Qué garantiza que alguien pueda tener un proyecto de vida? Lo primero se llama educación de calidad. Yo he sido decano, he sido profesor y estoy convencido que cuando uno tiene educación de calidad, eso es una palanca para el progreso. Y en educación tenemos que hacer tres cosas. Lo primero, necesitamos el SENA 3.0. Y el SENA 3.0 es que es un SENA donde logre identificar usted en qué es buena, cuáles son los retos de las empresas y con tecnología le deberían estar a usted resolviendo proponiéndole retos educativos para formarse. El SENA lleva 6 años sin actualizar sus nuevos programas. Hoy los empresarios no encuentran talento y los jóvenes aprendices no están encontrando prácticas. Entonces necesitamos reformar el SENA, empezando por su gobierno corporativo, que se parezca mucho más al Banco de la República, independiente, que no sea lleno de gente, amigas y amigos que lo nombran. Dos, que el currículo lo actualicemos. Y lo tercero es que el SENA tiene que estar usando tecnología para proponerle a la gente rutas de aprendizaje. Entonces usted me va a ver en la Cámara de Representantes pidiendo cuentas, rindiendo cuentas, metiéndole los ojos para que el SENA se convierta en eso. Lo segundo tiene que ver con el ICETEX. Hoy en día los jóvenes quieren estudiar en la educación superior, pero el ICETEX lastimosamente ha dejado de prestar y está prestando carísimo. Nosotros decimos, en el próximo plan de desarrollo, nosotros tenemos que lograr que el ICETEX se convierta en la plataforma para impulsar el talento, diciéndole, ¿usted quiere estudiar un curso corto? Yo le financio. ¿Quiere curso? Yo se lo financio. Pero asociado al futuro laboral de esa persona. Y ese futuro laboral es, no le podemos cobrar a un joven más del 30% de sus ingresos para pagar una cuota de la universidad. Y lo tercero que tiene que hacer el ICETEX es convertirse en la plataforma de talento. ¿Y eso qué significa? No debería ser solamente un financiador, sino a través de coaches, mentores, diciéndole, oiga, ¿cómo lo conecto con realidades? Esa es una agenda que el Congreso tiene que tener alrededor de la educación. Y lo tercero es la reducción de brechas de aprendizaje. Hoy el país lleva 5 años sin saber cómo vamos a reducir las brechas de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Hoy un niño de 10 años en Colombia versus un niño de 10 años en Singapur está atrasado casi 3. Es decir, nos llevan 3 años de ventaja y tienen la misma edad. Tiene que haber un plan específico de cómo se van a reducir esas brechas de aprendizaje. Entonces, uno tiene que ver con educación. La segunda agenda tiene que ver con empleo y emprendimiento. Empecemos por impuestos. Viene una reforma tributaria, sin duda va a venir. La que nosotros vamos a votar es una reforma tributaria donde a los emprendedores y a los empresarios solamente les cobren un impuesto de renta del 25%. Usted me va a decir, ¿25 de dónde? Les digo, el Estado colombiano tiene que hacer una reducción de gasto ineficiente que hoy en día tiene, y como lo hizo Estonia, lo ha hecho Polonia, los países que atraen inversión y donde los emprendedores crecen, tienen unas rentas de ese tipo, del 25%. Y adicional, quitar un montón de exenciones que hoy en día hay empresas que sí tienen y que yo creo que hay que quitar para que todos estemos poniendo. Ese es un tema de impuestos. Lo segundo, hay que revisar el ICA. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios alcaldes, incluso antes de estas elecciones, hace par de años, con el alcalde Carlos Fernando Galán alrededor de esto, y es que el ICA es nefasto, porque el ICA se lo cobran a los emprendedores y a los comerciantes sobre ingresos y no sobre las utilidades. ¿Es una fuente de ingresos para una ciudad como Bogotá? Sí, y para todas las ciudades. Pero hoy en día hay que pensar en una autonomía distinta para Bogotá en impuestos. Por ejemplo, recibir un porcentaje de renta de las empresas o de personas y no con ese impuesto antitécnico que es el ICA. O que si lo vamos a tener, es después de utilidades y no sobre los ingresos. Entonces tiene que ver con impuestos. Y el tercer elemento que tiene que ver con los emprendedores es que hay que redirigir los fondos que hoy en día están impulsando los emprendedores. Solo en Bogotá se calcula que hay casi 800.000 millones de pesos de fondos que tienen las cajas de compensación para apoyar el emprendimiento, pero lo que nos hemos dado cuenta es que eso hay que ponerlo, más que ir a apoyar proyecticos chiquitos, eso debería estar destinado a flujos de caja y de capital. Todo esto pues que le estoy diciendo tiene un documento en la página web juandavidaristizabal.com, es un documento de 57 páginas que hicimos rigurosos, que es de control político, que es de plan de desarrollo, que es de presupuesto, todos con una obsesión y es cómo hacemos que Bogotá se vuelva un epicentro de creación de buenos empleos a través de la educación y el emprendimiento, y qué tenemos que hacer desde la Cámara durante los próximos 4 años. Porque lo que a uno más le piden los ciudadanos es rigor. Y yo quiero gastarme mi liderazgo, una trayectoria profesional, una trayectoria como emprendedor, como educador, que la pongo al servicio y les digo, acompáñenme. Hay 111 razones para que me acompañen, las pueden buscar en la página web de juandavidaristizabal.com.
donde pueden conocer eso. ¿Qué vamos a hacer en el Congreso con rigurosidad a favor de hacer de Colombia un país donde nos queramos quedar y que aquí llegue más inversión y empleo para las personas de Bogotá? Eh, Hay un tema y es el de las plataformas, que no sea en el que no se ha legislado todavía, en el que el Congreso no se ha puesto de acuerdo, el gobierno tampoco. ¿Ahí qué puede pasar o cuál sería su papel? ¿Cómo la tecnología puede ayudar a hacernos vivir mejor? Yo creo que deberíamos decirle a la tecnología, sí. Lo que necesitamos en estos momentos es reglas claras para que personas, por ejemplo, que son dueñas de un hotel y los que son dueños de un apartamento que tienen Airbnb tengan las condiciones justas para poder competir. Y yo lo que creo es que ahí es tan importante el liderazgo. Hoy en día hemos perdido la capacidad de conversar y yo lo que quiero hacer en la Cámara de Representantes es como lo he hecho toda la vida y es sentarnos con los distintos actores y decir, bueno, ¿cómo usamos la tecnología, plataformas como Uber o como Uber o Rappi o Didi? Como muchas de estas plataformas, incluso Breve, que les querían poner unos impuestos, es conversando con la ciudadanía, conversando con los actores, porque sin esas plataformas nos vamos a quedar atrás. Y hay un tema muy grave en este momento. Han intentado hacer una ley que regula la inteligencia artificial. Es más compleja y difícil que la de la Unión Europea. Y si seguimos con una regulación excesiva, nos vamos a perder de las oportunidades de estar creando con tecnología soluciones. También en la página web juandavierestizabal.com está la propuesta que tenemos llamada Tecnología para Vivir Mejor. Desde la ley de biometría que necesita Bogotá ya para poder identificar a las personas que cometen un crimen y poderlas llevar ante la justicia. Colombia hoy en día no tiene una ley de biometría. Y dos, cómo usamos sandbox regulatorios para hacer pruebas, por ejemplo, eliminar la tasa de usura a través de algunas fintech, probar cómo nos va con scoring crediticios distintos para que las personas no terminen yendo a donde el gota a gota a pedir un crédito. Y eso tiene que ver con tecnología. Ya existe que nos debería estar facilitando la vida, por ejemplo, para tener unos créditos a las personas que hoy en día no lo pueden hacer, que es la mayoría de Colombia, porque o no son formales o no hemos usado el scoring que nos permitiría un sandbox regulatorio a través de las fintech. Sí. ¿Cuál sería su primer proyecto de ley en el Congreso? Digamos, nosotros las elecciones son el 8 de marzo y yo aquí las invito y los invito a votar masivamente. Esas elecciones son muy importantes y creo que lo que quiere, digamos, tenemos que tomar una decisión de qué país queremos y qué tipo de liderazgos queremos. Y una de las que para mí es muy importante tiene que ver con acompañar y proponer en el próximo gobierno la nueva reforma tributaria. Y esa reforma tributaria hoy tiene unas complicaciones y hay una desfinanciación, pero la crisis fiscal, si no la resolvemos, el problema macroeconómico es muy grande para Colombia. Y eso a la gente, yo entiendo cuando dicen, oye, las cifras están muy buenas, o de inflación, o de crecimiento, pero la realidad es que el gasto público está exagerado. Entonces, la primera que hay que acompañar al próximo gobierno es decirle, necesitamos una reforma tributaria ya, que haga dos cosas. Por un lado, como lo que decía del impuesto de renta, 25%, pero eso tiene que ir acompañado a algo adicional, es cómo el Estado colombiano va a hacer una reducción del gasto público y cómo le va a meter tecnología para hacerlo. Que se puede hacer sin duda. Hoy en día hay agentes virtuales, hoy hay inteligencia artificial que podrían estar haciendo un montón de procesos que no los estamos utilizando en el Estado colombiano. Lo primero que hay que acompañar es darle una estabilidad macroeconómica al país para generar confianza, confianza que nos va a permitir que los emprendedores puedan crecer, ayudar que los bolsillos estén más abundantes y atraigamos más inversión en el país. Esa es una de las más urgentes que tiene que hacer el Congreso a partir del 20 de julio.